Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 22. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Srila Prabhupada, en parte de su significado, dice: aquí el Señor le aconseja a Arjuna que no se lamente por el cambio de cuerpo de un anciano abuelo y de su maestro. Más bien debía estar feliz de matar sus cuerpos en una pelea justa, de modo que ellos pudieran limpiarse de inmediato de todas las reacciones provenientes de las diversas actividades corporales. Aquel que da la vida en el altar del sacrificio o en el debido campo de batalla, de inmediato se limpia de las reacciones corporales y es promovido a una condición de vida superior, así que Arjuna no tenía ningún motivo para lamentarse. Estamos mirando de que un kshatriya, que es un guerrero, los guerreros cuando mueren en la batalla, se supone que inmediatamente se liberan, porque están llevando a cabo su propio deber, el deber prescrito, el deber de un guerrero. Cada uno de nosotros tenemos un deber y tenemos que ejecutarlo de la mejor manera posible. Todos tenemos responsabilidades y la idea es que tenemos que ejecutar esas responsabilidades de la mejor manera posible. No importa si de repente morimos en el intento, como se dice, pero por lo menos llevamos a cabo la acción. Nosotros tenemos un cuerpo material que con el tiempo nos damos cuenta que hay un cambio. Pasamos de niño a joven, de joven a viejo y finalmente nos vamos y tomamos un nuevo cuerpo. Y las escrituras de la India, que hablan de la reencarnación, en especial el Bhagavad Gita, explica que así como se cambian las ropas se cambian por ropas de las nuevas por las más viejas, asimismo también cambiamos este cuerpo material cuando ya se vuelve viejo e inservible, tomamos un nuevo cuerpo. Pero también podemos llevarlo al mundo, a nuestro mundo, ¿no? A nuestro día a día. El hecho de cambiar los pensamientos, el hecho de tomar nuevas decisiones, también significa matar, ¿no? Matar lo pasado y comenzar una nueva vida. Muchas veces nos hemos quedado estancados en una vida que realmente no nos hace feliz. O sea, nos podemos estudiar lo que nos está pasando hoy y veremos que quizás lo que estamos viviendo en este momento no es lo que quisiéramos. Pero si tenemos la posibilidad de cambiar, entonces es como cambiar, renovarse absolutamente, como cambiar de ropa. De aquí en adelante es ese famoso dicho de los años 70 que decía: hoy es el primer día del resto de tu vida, se podría aplicar a este verso. Dejemos de lado toda la ropa vieja, pongámonos ropa nueva, aceptemos este nuevo cuerpo material, aceptemos que somos almas espirituales y vivamos una realidad espiritual, o sea, más que corporal, espiritual, viviendo en este cuerpo, ya lo sabemos, como conductores en este cuerpo material, pero nosotros manteniendo nuestra inteligencia y nuestra conciencia de que nosotros somos simplemente el espíritu que vive dentro de este cuerpo y que tarde o temprano lo tendremos que abandonar y tomar un nuevo cuerpo. Jai, Hare Krishna, Namaste, la seguimos.